Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase número 19, correspondiente a la materia Química 1, específicamente perteneciente esta clase al tercer corte. ¿Puedes ver la presentación? Sí, sí puedo. Ok. Ok. Bueno, ya nosotros vimos esta parte, definimos lo que era química, materia, hablábamos sobre lo que eran las propiedades generales de la materia, que son conocidas también como las propiedades extrínsecas. Hablamos de las propiedades intrínsecas, que específicamente tocábamos el punto de las propiedades físicas y hablamos también de las propiedades químicas. Habíamos hablado la clase pasada hasta acá. Esto fue lo que nosotros vimos la última clase, netamente teoría. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, vamos a seguir con la parte teórica y vamos a estar hablando sobre lo que son las transformaciones que se llevan a cabo en, a nivel de la materia. Cuando nosotros estudiábamos lo que era y comenzábamos la materia hace unas semanas atrás, nosotros hablábamos de que la química no era más que una rama de la ciencia, era la ciencia que nos permitía estudiar la materia, cómo ésta estaba conformada y cuáles eran las transformaciones que se llevaban a cabo en la materia. Entonces, ya dentro de la unidad de materia, de estados de la materia, nosotros debemos de estudiar cuáles son las transformaciones que se llevan a cabo a nivel de la materia. Entonces, inicialmente nosotros podemos diferenciar dos tipos de transformaciones o dos tipos de cambios que se pueden generar a nivel de la materia. Tenemos lo que son las transformaciones físicas y las transformaciones químicas. Cuando hablamos de las transformaciones físicas, debemos de especificar de que en ellas no se va a alterar lo que es la composición de la materia como tal. Es decir, que cuando hablamos de las transformaciones físicas que se pueden llevar a cabo a nivel de una materia, no se va a generar una nueva sustancia. Entonces, dentro de las transformaciones físicas, nosotros tenemos lo que son los cambios de estado que se pueden generar a nivel de una materia. Si nosotros tenemos la materia que originalmente se encuentra a nivel de estado sólido y yo la quiero llevar a un estado líquido, el proceso se llama fusión. Si yo quiero regresar del estado líquido al estado sólido, el proceso que se lleva a cabo es solidificación. Ahora bien, si yo estoy a nivel de líquido y quiero pasar a gas, cambiando lo que es la temperatura, entonces el proceso se conoce como vaporización. Y si quiero pasar de gas a líquido, entonces yo tengo lo que es la condensación. Existen procesos que me permiten a mí pasar de un estado sólido a un estado gaseoso o de un estado gaseoso a un estado sólido. Y estos procesos son llamados como sublimación progresiva
o sublimación regresiva. Eso es relacionado a lo que serían las transformaciones físicas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las transformaciones químicas, en los cambios químicos se afecta la composición de la materia. Es decir, que cuando ocurren lo que son las transformaciones químicas a nivel de la materia, nosotros podemos generar una nueva sustancia. ¿A partir de qué? De la reacción química de dos compuestos distintos que me pueden generar una nueva sustancia. Por ende, cuando nosotros hablamos de transformaciones químicas, en estas se producen reacciones químicas, que lo veíamos en el corte pasado, en la unidad pasada, donde estudiábamos lo que eran los procesos químicos o las diferentes reacciones químicas que se pueden generar. Y que cuando nosotros hacíamos reaccionar dos sustancias, al momento que hacemos reaccionar dos sustancias, él me permitía a mí, o me permite la reacción, poder generar nuevas sustancias. Eso lo veíamos nosotros cuando estudiábamos lo que eran reacciones químicas. Ahora bien, cuando hablamos de lo que son las sustancias, debemos de clasificar lo que es la materia. La materia como tal se puede clasificar en función a dos clasificaciones, en las sustancias puras y lo que son las mezclas. Dentro de las sustancias puras, estas son aquellas que están compuestas por un solo tipo de materia. Va a presentar una composición fija y se puede caracterizar por una serie de propiedades físicas. Es decir, que cuando nosotros hablamos de sustancias puras, es una sustancia que está compuesta por un solo elemento o un solo compuesto, cuyas propiedades físicas obviamente la va a definir el elemento o el compuesto que forman esas sustancias puras. Ahora, a su vez, estas sustancias puras se pueden subclasificar en sustancias simples o sustancias compuestas. Dentro de la sustancia simple, esta es una sustancia pura que no puede descomponerse en otra más sencilla que ella. Obviamente, cuando yo voy a ver el elemento que forma la sustancia, es un elemento simple, es un solo elemento. No puedo dividir ese elemento en otros subelementos, como sería el caso de las sustancias compuestas. Las sustancias compuestas es una sustancia pura formada por la combinación química de dos o más elementos en proporciones definidas. Entonces, por ejemplo, el agua o una cantidad de agua es una sustancia compuesta, porque obviamente es una sustancia que está compuesta netamente por moléculas de agua. Ahora bien, si yo comienzo a descomponer lo que sería el agua, yo la voy a descomponer en unos elementos que componen a su vez esa molécula. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre las sustancias simples y las sustancias compuestas. Obviamente, cuando nosotros hablamos de las sustancias compuestas, perdón, vamos a tener compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Obviamente nosotros en esta materia hemos estudiado lo que son los compuestos inorgánicos, los óxidos, los peróxidos, los hidróxidos, los ácidos. Ahora, aquellos que ven química orgánica, que son los ingenieros en petróleo, los ingenieros químicos, ellos ven química orgánica donde van a estudiar estos compuestos orgánicos.
y que al momento de descomponer los compuestos orgánicos vamos a conseguir elementos como el carbono, el hidrógeno y otros elementos o compuestos que complementan las cadenas carbonadas. Ahora, dentro de la clasificación de la materia, definiéndola ya como mezcla, las mezclas son uniones físicas de sustancias en la que la estructura de cada sustancia no cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las propiedades pueden variar. En una mezcla, la sustancia que se encuentre en mayor proporción es la fase dispersante y en menor cantidad es la fase dispersa. Dentro de las mezclas, nosotros podemos tener lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas, obviamente son aquellas mezclas que poseen una máxima fuerza de cohesión entre las sustancias combinadas. Es decir, que cuando nosotros tenemos una mezcla homogénea, es cuando nosotros no podemos diferenciar qué elementos o qué sustancias conforman esa mezcla. Es lo que hablábamos nosotros en la unidad pasada, cuando hablábamos de soluciones. Una solución es una mezcla homogénea, donde nosotros no vamos a poder diferenciar cuáles son los elementos que conforman la mezcla, sino que nosotros tenemos que usar diferentes formas para poder separar lo que son los elementos que conforman esa mezcla. Y obviamente dentro de las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas cuya fuerza de cohesión es mucho menor en comparación con la fuerza, con las mezclas homogéneas. Por lo tanto, cuando hablamos de mezclas heterogéneas, nosotros podemos diferenciar los elementos o los compuestos que conforman la mezcla heterogénea. Ahora, vamos a ver lo que son los procesos para separación de mezclas. Vamos a diferenciar, vamos a dividirlo en tres procesos. En el caso de que yo tenga mezclas de sólidos, es decir, tenga dos sólidos unidos y los quiera separar, tenga un sólido con un líquido o tenga una mezcla de líquidos. Esos serían los posibles escenarios que yo pueda presentar. Ahora bien, cuando yo tengo una mezcla sólido-sólido, puedo hacer una separación manual o usando, también se conoce por medio de tamizado. ¿Qué ocurre en este proceso de separación? Es cuando nosotros usamos una especie de tamiz o una especie de tela que me permita a mí poder separar los dos sólidos. Es decir, pasarlo por una especie de malla que me permite entonces separar las partículas de diferentes tamaños y así poder dividir. ¿Qué es lo que comúnmente hacen nuestras abuelas o nuestras mamás cuando están haciendo una torta? Ellas hacen pasar la harina de trigo por un colador, por un tamiz, para eliminar todos esos restos de pequeñas partículas gruesas o grandes de harina que me buscan, criollamente hablando, empelotar la mezcla y la torta no quedaría de todo bien. Por eso entonces la pasaríamos por un tamiz. Y es lo que también hacen los albañiles cuando van a hacer la mezcla de cemento. Ellos pasan la arena
por un tamiz para eliminar todas las piedritas o todo aquel material que yo no necesite a nivel de mi cemento o me dañe mi mezcla de cemento. Eso es lo que se conoce como tamiz. Ahora bien, el segundo proceso es la levigación. ¿Qué es la levigación? Nosotros tenemos trozos de rocas grandes, se pulveriza y se utiliza un disolvente que me permita, obviamente, disolver ciertas partículas de ese material que yo no necesite y me deje las partículas que yo necesito. Entonces, yo debo de conocer qué elementos me componen a mí mi roca para poder usar el disolvente que disuelva materiales y me deje el material que yo necesito separar. Ahora, dentro de los procesos de separar materiales sólidos, también tenemos lo que es la imantación. ¿Qué es la imantación? Consiste en separar metales y no metales utilizando un campo magnético. Es decir, si yo tengo una mezcla donde ya yo sé que tengo elementos metálicos y tengo elementos no metálicos, yo paso un imán por esa mezcla de sólidos y obviamente todos los metales se van a adherir al imán. Muchas veces cuando nosotros usamos una especie de imán y lo pasamos por un cúmulo de tierra, la tierra, la arena, está formada con ciertos materiales metálicos. Esos materiales metálicos se van a adherir al imán y va a ocurrir la separación. Ahora bien, dentro de los procesos de separación de mezclas sólidos y líquidos, tenemos uno que es muy conocido por nosotros, que es el proceso de decantación. El proceso de decantación ocurre por diferencial de densidades. Obviamente, el fluido con mayor densidad se va a ubicar en la parte del fondo del envase y el que tenga menor densidad se va a quedar en la superficie. Eso es lo que nosotros conocemos como decantación. Nosotros decimos, bueno, vamos a esperar un tiempo en específico para que los fluidos decanten y el más denso baje hasta el fondo y me quede por encima el fluido que yo necesito o por debajo. ¿Ok? Finalmente tenemos a nivel de lo que son las mezclas sólidos y líquidos, tenemos la filtración que consiste en pasar el fluido por un colador, un filtro que me permita separar la parte más sólida de la parte líquida. Y es lo que nosotros hacemos cuando colamos el café que nos gusta tanto. Nosotros hacemos el café y luego los granos de café tostados, molidos, nosotros lo pasamos por un filtro, la borra del café queda en el filtro y el líquido con la esencia del café pasa a nuestras tazas. Eso es un proceso de filtrado. Y tenemos también lo que es la centrifugación. Dentro del proceso de separación de centrifugación, consiste en usar la fuerza centrífuga haciendo girar el recipiente a altas velocidades para que el sólido, por efectos de esa fuerza, de la velocidad, de la fuerza centrífuga, se deposite a nivel del fondo del recipiente y la parte más líquida de la mezcla quede en la parte superior. Ese proceso también es muy usado a nivel de los laboratorios de química de petróleo e incluso se usa mucho a nivel de los laboratorios de bioanálisis.
para el análisis de nuestra sangre, muchas veces utilizan la muestra de nuestra sangre, la colocan en un tubo de ensayo y es sometido a una centrífuga para separar el plasma y los compuestos que tenga la sangre con la parte más líquida. Finalmente, dentro de los procesos de separación de mezclas de líquido, tenemos dos procesos que son muy parecidos. Tenemos la destilación simple y la destilación fraccionada. Dentro de la destilación simple, por calentamiento, se hace que el líquido con menor punto de ebullición se evapore primero, para luego recogerlo haciendo pasar el vapor por un medio refrigerado llamado refrigerante o el condensador. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una sustancia que está compuesta por un elemento A y un elemento B. Pero para hacer un proceso de destilación simple, nosotros necesitamos conocer los elementos que conforman la mezcla para poder saber a qué punto de ebullición comienza a evaporarse o comienza a perderse por vapor cada una de las sustancias que conforman la mezcla. Lo que hace uno es calentar, llegamos al punto de ebullición, donde comienza a evaporarse uno de los elementos que conforman la muestra, y luego es pasado, se recoge ese vapor, es pasado por un proceso de refrigeración, condensación, para pasar de gas a líquido nuevamente y poder almacenarlo. Y cuando hablamos de destilación fraccionada, son sustancias muy complejas donde están compuestas con más de dos sustancias. Son mezclas que están compuestas con más de dos sustancias. Por ende, tú tienes que comenzar a destilar de forma fraccionada, ir incrementando temperatura e ir separando compuestos de esa mezcla a diferentes puntos de ebullición. Finalmente, quiero compartir con ustedes eh, un poco del comportamiento de los sólidos, los líquidos y los gases. Dentro de los líquidos son más densos comparado con los gases. Esto quiere decir que las moléculas están más próximas entre sí, las partículas se hallan en constante movimiento según la teoría cinético-molecular. Las fuerzas que sujetan las partículas en los líquidos son suficientemente altas para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir que dichas partículas puedan deslizarse unas sobre otras. Dentro de las propiedades de los líquidos, estos poseen volumen constante, es decir, no se pueden expandir como los gases. Y los líquidos son, bueno, es una propiedad que más adelante la vamos a ver. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, es decir, que tienen forma variable, pero este volumen obviamente va a estar definido por la cantidad de líquido que obviamente tengamos. Tienen capacidad de difusión lenta, poseen viscosidades variables, son prácticamente incompresibles. Tú puedes generar un pequeño cambio de compresión, pero hasta allí, porque obviamente el líquido te va a decir, "Hey, ya no puedo, ya no me puedes comprimir más". La tensión interfacial es el resultado de un desequilibrio de fuerzas de atracción. La capilaridad es la capacidad que tienen los líquidos de ascender dentro de un tubo estrecho, y lo vemos mucho cuando utilizamos pitillos en nuestras bebidas. Cuando sumergimos el pitillo, cierta cantidad de líquido sube por el pitillo, y eso es lo que nosotros conocemos como capilaridad. Dentro de los sólidos, en los materiales sólidos, las fuerzas de atracción intermoleculares son mucho más potentes que entre las partículas de los líquidos y gases. En un sólido, las partículas se mantienen juntas y ordenadas. Es una estructura rígida donde solo poseen movimiento vibracional.
Dentro de las propiedades, los sólidos tienen una forma definida, independientemente del recipiente que lo contenga. Si usted tiene un bloque de hielo, usted ya tiene el bloque de hielo definido y usted lo puede colocar dentro de un balde, dentro de una bañera, dentro de la sala de su casa, pero el líquido, el sólido, perdón, va a mantener su forma definida. Por ejemplo, si un bloque de hielo, a diferencia de si se derrite, obviamente, pero si él mantiene su forma, él va a mantener una forma definida. Él no va a ocupar el volumen del espacio donde usted lo coloque. Tiene un volumen definido, los átomos en un sólido no poseen movimiento, por ende no pueden ocupar el espacio donde nosotros lo vayamos a colocar. Son incompresibles, al comprimirlo por lo general se van a deformar. Usted me puede decir, profe, ¿y la materia que es flexible, elástica? Obviamente hay materia que es elástica, que tú le aplicas una forma y tú la puedes deformar y ella vuelve a su estado natural. Pero si tú superas la fuerza de tensión, si tú superas los esfuerzos a los cuales estás sometiendo esa materia, lo más probable es que tú llegues a un punto de deformación. Y eso lo van a estudiar ustedes cuando vean ciencia de los materiales. Más que todo, creo que los ingenieros químicos y los ingenieros de mantenimiento mecánico. Los del resto lo ven cuando vean mecánica de los sólidos. Dentro de los sólidos cristalinos y amorfos, de acuerdo con la manera como una sustancia cambia el estado sólido, ya sea desde el líquido o el gas, su estructura interna, es decir, la organización de sus moléculas, será diferente. Cuando el enfriamiento ocurre gradualmente, se obtiene un sólido cristalino, en el cual las partículas se ubican de forma ordenada. Por el contrario, cuando el enfriamiento ocurre de manera abrupta, las partículas poseen una distribución desordenada, obteniéndose lo que se denomina como un sólido amorfo. Los cristales son estructuras homogéneas limitadas por superficies planas o caras cristalinas que se cortan formando ángulos. Y finalmente tenemos lo que son los gases. Según la teoría cinético-molecular, los gases presentan las siguientes características. Tienden a ocupar el espacio disponible que lo contiene. Los gases no tienen forma ni volumen definido, es decir, que ellos van a ocupar el volumen del recipiente donde usted coloque el gas. Usted lo puede colocar en una bombona pequeña o una bombona más grande, en una esfera. Es decir, el gas va a ocupar todo el espacio. Él se va a expandir por todo el espacio que lo contiene, del recipiente que lo contiene. Obviamente, al ser un gas, las partículas están muy separadas, por lo tanto, tienen una alta compresibilidad. Y por ser gases, en comparación con los sólidos y los líquidos, estos van a tener baja densidad. Dentro de las propiedades de los gases tienen una masa que representa la cantidad de materia del gas y suele asociarse con el número de moles. Tienen una presión. La presión de un gas es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. Cuando nosotros hablamos de la presión de los gases, es obvio que debemos de tocar lo que es la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Las medidas a nivel del mar a 0 °C dan un promedio de 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo a decir una atmósfera, 101,3 kilopascales, 1,0332 kilogramos por centímetros cuadrados, 7,6 por 10 a la 2 torr y 1,01325 bares. Todo esto son unidades
con las cuales nosotros podemos expresar la presión. Otra de las propiedades es el volumen, que es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Y finalmente la temperatura, que es una propiedad que determina la dirección del flujo de calor. Para efectos del estudio de los gases, se utiliza la escala Kelvin o absoluta. Ya con estas cuatro variables, nosotros vamos a estudiar lo que sería la ecuación de los gases ideales y la ecuación de los gases reales. Esa sería la próxima clase que nosotros vamos a ver, donde vamos a estudiar cómo se comportan los gases ideales y cómo se debe de modificar la ecuación de los gases ideales para efectos del estudio de los gases reales. Entonces, eso lo vamos a tener nosotros por allí pendiente. Para la próxima clase, yo les voy a estar avisando qué día nos vamos a ver para ver entonces las ecuaciones de los gases. ¿Ok? Juan Carlos, ¿sigues por allí todavía? Sí, ok, profesor, ok. Profesor, una Bueno, pregunta ahí rapidito. Usted habló que los líquidos son, su compresión es mínima. Entendí, es eso. ajá. Pero, Ellos, ajá, dígame. ajá, Explícame mejor. dime. Si usted hace, ellos tienen una, o sea, una capacidad o un límite de compresión, es la cosa para cambiar no de forma, sino que llegan hasta ese punto, ¿cómo sería? No, por ejemplo, si tú tienes, vamos a ver, un barril de agua, Ajá. ¿me entiendes? Tú Sí. puedes aplicarle compresión, pero va a llegar un punto en que ellos te van a decir, hey, ya, porque normalmente los líquidos son tomados como incompresibles, no se pueden comprimir, a diferencia de los gases, ¿me entiendes? Pero hay líquidos que debido a sus propiedades, ellos se pueden comportar como semicompresible. ¿Me entiendes? Es decir, que le puedes aplicar es presión hasta un límite, porque debido al comportamiento de sus moléculas, ellos las moléculas del líquido te van a decir, hey, ya no me podéis comprimir más. Si me sigas comprimiendo, voy a destruir el envase que me tienes reteniendo. ¿Me Ah, ok, entiendes? entiendo. Va a A vencer la diferencia, capacidad de resistencia del envase o de cualquier, donde esté contenido el líquido. Entiendo. sí, pero igualito, tú lo puedes tener en un envase de acero y le vas a meter compresión al líquido. Él te va a decir, no, disparáis el compresor, disparáis lo que te está generando la fuerza, pero no puedes Sí, comprimir entiendo. por, por la condición del estado de la materia. A Entendí. diferencia de los gases, tú los puedes comprimir y comprimir e incrementar la presión hasta que el sistema te lo permita, porque Mm, los gases sí son altamente compresibles. ok, entiendo. ¿Ok? Ok. Quiero terminar explicando un poco sobre la práctica que les mandé a realizar. Ok, Quizás algunos tengan dudas todavía por allí y les da pena preguntar, pero lo voy a dejar grabado. ok. Estoy abriendo acá la plataforma para buscar bien lo que les dejé escrito. Ok. Química. Esto fue de último. Ajá.
según la práctica dice, primero debemos de explicar lo que es el principio de la conservación de la masa, definir qué es masa, volumen, densidad, reacción química, partes de una reacción química, tipos de reacciones químicas. Más allá de copiar y pegar, quiero que ustedes lo expliquen. Por eso digo explicar con sus palabras. ¿Qué han entendido ustedes? ¿Qué es el principio de conservación de la masa? ¿Qué es la masa? ¿Qué es el volumen? ¿Qué es densidad? Lo que ustedes han aprendido. Ok. Porque si ven, todos estos términos ya yo lo he explicado, ya lo hemos estudiado. Bueno, déjame llevar un momento que creo que todavía estás viendo la presentación, ¿verdad? Ahora no. Aquí. Yo estoy viendo aquí yo entré a a la plataforma también, estoy siguiendo aquí también. Ok, comparte. Ahora ves mi página, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ok. Entonces, dentro de los materiales que van a usar es bicarbonato de sodio, vinagre, van a usar dos envases y bueno, no un globo. ¿Ok? Ok. Ahora, el primer procedimiento que van a hacer es que deben de pesar los 10 gramos de vinagre, ¿ok? Ok. Aparte, pesan los 10 gramos. Obviamente, tú debes de conocer primero el peso del envase y al momento de colocarle el vinagre, ya tú sabes cuánto va a pesar todo, ¿me entiendes? Sí, sí, hay unos pesos Luego, que puedes pesar y llevas a cero y después pesas. correcto, tú lo puedes llevar a cero y te da el peso real de lo que vas a pesar. Correcto, correcto. Luego vas a tomar una cucharada de bicarbonato y la vas a pesar. Luego vas a pesar ambos envases en vacío por separado. Vas a pesar el primer envase y el segundo envase. Y vas a tomar nota de todos los pesos por separado. Luego vas a colocar el vinagre en un envase que tú escojas y vas a añadir la cucharada de bicarbonato. Vas a dejar que la reacción química termine. Es una reacción de efervescencia. Ya tú has visto cómo reacciona el bicarbonato a un ácido. Él comienza a efervecer. A lo que él termine de efervecer, vas a pesar todo lo que quedó a nivel del envase. Es decir, vas a pesar el envase y todo el líquido que quedó en el envase. Luego de que terminó la reacción y vas a tomar nota. Es decir, vas a sumar lo que pesó cada uno de los compuestos por separado y luego vas a pesar todo el conjunto, es decir, el envase más la reacción del vinagre con el bicarbonato. Y vas a comparar qué sucedió, que es una de las preguntas que yo te hago en el post. Durante el primer procedimiento se cumple el principio de conservación de la masa. ¿Cómo lo vas a ver? Si el peso de cada material por separado es el mismo del No, debería peso cambiar. Según, bueno, de, según lo que yo creo, debería cambiar la de los masa, pero materiales, de los materiales pesados en conjunto. Ahora, ¿van a pesar lo mismo? ¿No van a pesar lo mismo? Tú vas a explicar por qué no pesan lo mismo o por qué pesan lo mismo. Luego vas a pasar al procedimiento número 2, donde vas a pesar nuevamente el vinagre, vas a tomar una nueva cucharada de bicarbonato, el segundo envase y vas a tomar nota. Ahora vas a colocar la cantidad de vinagre en el envase y vas a colocar la cantidad del bicarbonato dentro del globo con cuidado sin perder nada.
te puedes ayudar con un pequeño embudo que tengas por allí para que te permita colocar todo el bicarbonato dentro del globo. Luego vas a colocar el globo en la boca del envase con cuidado, asegurar de que no tenga fuga entre el globo y la boca del envase. Una vez que te asegures, vas a incorporar el bicarbonato que se encuentra dentro del globo en el vinagre. Vas a dejar que reaccione y luego de que termine la reacción, de que ya tú veas que terminó la efervescencia, vas a pesar todo nuevamente en el conjunto, con el globo puesto a nivel de la boca del envase. Y vas a responder a la pregunta de que si en el segundo procedimiento se cumple o no la ley de conservación de la masa. Además de eso, debes de adjuntar en un archivo tipo PDF todas las notas a mano que tú hayas hecho a nivel de el procedimiento y los cálculos realizados. En ambos procesos se debe de representar la reacción química de los reactivos y el producto, es decir, las fórmulas químicas. Investiga por internet cuál es la fórmula química del vinagre, cuál es la fórmula química del bicarbonato de sodio a nivel de los reactivos, y en el producto tú vas a generar acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Por ende, van a investigar la fórmula química del acetato, del agua y del dióxido de carbono. Deben de grabar un video realizando la práctica y subirlo a YouTube. Y deben de entregar las notas tomadas durante cada ensayo más el enlace de YouTube con la grabación. ¿Ok? Que yo copie y pegue el enlace y me abra a mí, me tenga allí disponible lo que sería la grabación de la práctica que ustedes hicieron. Entonces, en eso es que consta la práctica de laboratorio. Voy a dejar de grabar acá porque ya expliqué todo. ¿Me entiendes, Juan?